Hola, ¿cómo te va? Desde la República Argentina te damos la bienvenida. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video. O si así lo querés, podés solicitar algún tema que quieras que estemos tratando. Hoy vamos a ver a través de este video la resiliencia. Una palabrita un poco rara, pero es muy importante y yo creo que para este tiempo tenemos que aprender a ser resilientes. Ya vamos a ver por qué lo digo. Primero vamos a explicar por qué quiere decir esta palabra, ¿no es cierto? Es la capacidad de afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante ciertas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Por ejemplo, las tragedias que todo el mundo las puede tener, accidentes, tanto nuestro como de nuestra familia, los traumas que causan este tipo de cosas, malas noticias, las cosas que están pasando en el tema de seguridad y todo lo demás, las amenazas o situaciones estresantes. Hoy aquí en la Argentina hay mucha inseguridad, hay robos muy violentos a personas muy adultas, las arrastran por la calle para sacarle una carterita, para sacarle un teléfono. No significa la resiliencia, no significa no tener malestar o dolor emocional ante las adversidades. Nada que ver. Vamos a tener esas situaciones. Esto quiere decir, la resiliencia no es resistir, que quiere decir tolerar, aguantar o sufrir. Resistir es eso. Y el tema es que no suframos, que no estemos aguantando cosas que no nos gustan y estar tolerando tampoco otras. Si pasamos por una enfermedad, por ejemplo, o una pérdida de un ser querido, problemas laborales, que hoy los hay por todos lados, financieros a su mismo tiempo, lógicamente que tendrán un impacto importante en nuestra vida. ¿Quién no se va a sentir afectado por eso? ¿No es cierto? Pero la resiliencia tiene su raíz en la palabra latina resilio. ¿Qué quiere decir esto? Significa rebotar. Y acá es donde nos vamos a enfocar para poder ser resilientes. Saber rebotar. Consiste también en saber aprender de la derrota, de los problemas, de las circunstancias adversas y transformarla en una oportunidad de desarrollo personal. O sea, que no quede como un fracaso, que no quede como algo caótico que ha pasado en nuestra vida, sino que sirva para desarrollarnos más adelante. Rafaela Santos es la presidenta del Instituto Español de Resiliencia y cita lo siguiente: la resiliencia es la resistencia frente a la adversidad, junto a la capacidad para reconstruirse saliendo fortalecido del conflicto. O sea, no salir derrotado, no salir desmoralizado, no salir deprimido, salir fortalecido a pesar que ha sido algo que no nos haya gustado. La resiliencia no es algo que tenemos incorporado desde que nacemos, no es un don natural, como puede ser el músico, el cantor y otros tantos dones que andan dando vuelta por ahí. No nacemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aprender a tener ese conjunto de pensamientos, emociones y conductas que podemos aprender a desarrollar. Con este video estamos tratando de ayudarte a hacerlo, ¿no es cierto? El apoyo emocional es un factor importante para desarrollar la resiliencia. Tener cerca, por ejemplo, a personas que nos brinden cariño, que nos apoyen, que nos den confianza, que nos estén conteniendo en los momentos difíciles, puede hacernos mucho más resilientes, por supuesto, que estar solo y depender de lo que uno pueda decidir. Hay tres factores
que son importantes y me gustaría que los tengamos en cuenta. Por ejemplo, el primer factor, tener una visión positiva de nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos los que nos derrumbamos, nos derrotamos, nos hacemos caer a lo más bajo. Tenemos que tener una visión positiva de nosotros mismos. Somos alguien, valemos algo, no somos cualquier persona. Confiando siempre en nuestra fortaleza, que todos la tenemos, pero también reconociendo mis debilidades. Porque si no reconoces tus debilidades, vas a caer en malos lugares. Segundo, tener habilidades en la comunicación y solución de problemas. No te quedes con el problema incorporado, empezá a moverte, a ver personas que te puedan ayudar, aconsejar, alguien que haya pasado por la misma situación, entonces puede darte un buen consejo. Ver los problemas como retos y al superarlos, que los tenemos que superar, por supuesto, y no como posibles amenazas. Me cayó el problema y esto me mató, esto me hundió, no me levanto más. Hay gente que piensa así, ¿no es cierto? Tenés que ver los problemas como retos, superarlos, y que no sea una amenaza continua para tu vida. Tercera característica, tener capacidad para hacer planes realistas. Nunca hagamos planes que están fuera de nuestro alcance, de nuestra mano, que no es el tiempo para hacerlo, no estamos capacitados en este momento para realizarlo. Hagamos planes realistas donde podamos llegar, donde podamos lograr el objetivo y no sentirnos defraudados. Desarrollar un buen manejo y destreza de los sentimientos e impulsos fuertes. Esto quiere decir lograr un autocontrol, que a mí esos sentimientos, esos impulsos que yo tengo, esas emociones que me traicionan, no estén haciéndome dar pasos que no tengo que dar, ¿no es cierto? Lograr un autocontrol, es decir, ponemos un poquito el pie en el freno y vemos cómo manejamos esto. Otras 3 características que vamos a estar dando. Aceptar la realidad tal cual es. Cuando te viene el problema, cuando te viene la circunstancia, la desgracia en algunos casos, aceptarla tal cual es. Ni agrandarla, ni minimizarla. Las dos cosas son malas. Si la agrandamos nos podemos derrotar, nos podemos deprimir, nos podemos caer. Si la minimizamos va a ser peor porque va a quedar ahí y siempre el problema va a estar. ¿No es cierto? Segundo, creer que la vida tiene sentido, que no se acabó todo ahí, todo no termina en una circunstancia adversa, todo no termina en una circunstancia de algún drama, de algún problema, de algo grave, ¿no es cierto? Tenemos que creer que la vida tiene sentido, que todo termina y comienza algo nuevo. Tercero, capacidad para mejorar siempre, hay tiempo para empezar de nuevo. Capacidad para mejorar siempre, hay tiempo para empezar de nuevo. Hoy no termina la vida, hoy no se acaba todo, con esto que me pasó no se terminó todo. No, siempre hay una nueva oportunidad. Me gustaría citar para este video un salmo que está en el Salmo 46, en el capítulo 46, verso 1 y 2. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Vamos a sacar algunas conclusiones de lo que dice el salmista en este salmo. Por algo lo escribió, no sé cuál era la circunstancia de su vida en ese momento, pero algo grave estaba pasando. Primero, él dice que Dios es nuestro amparo. Amparo quiere decir proteger, favorecer, o sea, si vos estás con Dios, siempre vas a ser protegido, siempre vas a ser favorecido, no vas a pasar inadvertido. También habla de fortaleza, el salmo la fortaleza es la fuerza, el vigor, la robustez, la energía
que nosotros necesitamos para salir de la situación adversa. Y muchas veces nosotros no lo logramos, como dije antes, porque tenemos debilidades. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé fortaleza, que nos haga salir de ese agujero y que podamos ver la luz. También este salmo habla de un auxilio. Cuando vos te quedás con el auto, cuando vas a algún lado, lo primero que haces es llamás al auxilio, porque vos no lo podés reparar, no tenés capacidad, no tenés herramientas, estás en un lugar que no hay nada, entonces tenés que llamar a un auxilio. Entonces acá el salmista también dice que Dios es nuestro auxilio, que quiere decir ayuda, apoyo, asistencia, protección, refugio. Es todo lo que nos puede dar Dios en una situación que no es buena en nuestra vida. Y por último dice el Salmo, aunque la tierra sea removida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a estar siempre con nosotros, protegiéndonos, cuidándonos, dándonos recursos, etcétera, etcétera, ante todo lo que pase en nuestra vida. No ante ciertas circunstancias. Aún en lo más grave que nos pueda pasar en nuestra vida, Dios será nuestro refugio. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo es la respuesta para ser resilientes. Por eso el apóstol Pablo es muy claro cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo fue puesto en prisión un montón de tiempo. Todas las cartas que él escribe, la mayoría están escritas desde la cárcel, y él siempre con ánimo, con esperanza. Recuperar y desarrollar nuestras emociones de manera equilibrada. Si no estás teniendo emociones equilibradas, deseos equilibrados, empezá a recuperar y desarrollar esas emociones, a dejarlas en un lugar, a manejarlas mejor, ¿no es cierto? Atravesar una crisis o superar problemas se logra solamente cuando aquel que está en medio de ellas alimenta la esperanza, hablamos recién de esperanza, sabiendo que la calma vendrá después de la tormenta. Siempre que hay una gran tormenta, sea en la naturaleza como sea en nuestra vida, siempre vendrá la calma. Hay un texto bíblico que está en Mateo 8:26, es que donde están los discípulos con Jesús en una barca, y empezó a levantarse una gran tormenta. La barca se empezó a mover como una cáscara de nuez en medio del mar. Los discípulos, a pesar de ser expertos pescadores la mayoría, se asustaron, temieron por su vida, lo despertaron al Señor. Y dice que el Señor se levantó, reprendió los vientos, reprendió el mar y se hizo grande bonanza. O sea, se hizo la calma. Porque después de cada tormenta viene la bonanza, viene la calma, viene el momento de tener reflexión, de tener descanso, de tener paz, ¿no es cierto? Otra actitud que nos da fuerza en medio de toda crisis es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que Él es nuestro Padre, que Él es nuestra única ayuda, que Él es nuestro único ayudador y cuidador y protector y todo lo demás, como dijimos hace un rato. Fíjate lo que decía Job, es un personaje que si le han pasado cosas, perdió su familia, perdió sus bienes, le tomó la lepra a todo su cuerpo, sus amigos se fueron de él, lo recontra, como se suele decir, lo recontra verduguearon, le dijeron que estaba loco, que estaba enfermo. Job es un ejemplo de lo que es tener resiliencia. Él dijo en Job 1:21, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito el nombre del Señor. Si vos estás pasando por una circunstancia difícil, todo tiene una salida. Hay todo un propósito en esto. A lo mejor es para que conozcas a Dios, para que dependas más de Dios, no dependa de tus capacidades, de tu fuerza, de tus emociones. Si verdaderamente estamos en Cristo, Él nos va a respaldar, jamás nos va a dejar solos. No tenemos que rebajarnos, no tenemos que descalificarnos, no tenemos que maldecirnos y maltratarnos.
Porque mucha gente dice, a mí me pasan todas y yo estoy maldecido de nacimiento. No digas esas cosas, porque no es así, son solo circunstancias. Desde hoy vamos a tener una tarea, vamos a empezar a bendecirnos en vez de descalificarnos, vamos a empezar a felicitarnos en vez de maldecirnos, y para cuando vengan las tormentas en nuestra vida, sepamos que podemos ser resilientes, porque resiliente no es resistir, como dije antes. Resiliente es tener la capacidad de saber absorber cuáles son los malos momentos que vienen a mi vida y que van a pasar en algún momento. Eso es la resiliencia. Espero que este video te haya ayudado para que puedas soportar toda circunstancia en tu vida. Que Dios te bendiga muy ricamente.